¿Será cierto? Si a mí un Fukov no me hace ni cosquillas, pero un los muertos del rey Satanás, ¿quién putas me está nombrando hoy? Me remueve todo por dentro. Por supuesto, hijo de tu puta madre, reconcha de la lora, malparido hijo de buey leproso, engendro de la chingada, las mil putas que te recontraparieron, en la sagrado nombre de Lucifer, que por los barbas del culo de Satanás, carepicho malparido. Más feo que cagar de pie, venga para rehacerle el hocico y cerrarlo a pichazos. Una cagada asquerosa, repelente, abyecta, vomitiva, mugrosa, maldita, diarreosa, estercolera, inmunda, malnacida, pudenda, apetosa, maloliente. ¡Concha tu madre!